Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. En los últimos tiempos, cuando tengo que hablar de decrecimiento, me enfrento siempre con un problema. Yo no estoy en condiciones de articular varias charlas diferentes sobre decrecimiento. Y eso implica que quienes me habéis escuchado hablar sobre esto, en sustancia, me habéis escuchado hablar para siempre. Esto es, que no tengo muchas posibilidades, como acabo de deciros, de contaros una historia diferente. Y tampoco creo que las cosas como van sea muy saludable inventar una charla distinta. Si aquella que asumo comúnmente tiene cierto efecto pedagógico saludable, no veo ninguna razón sólida para abandonarla. Siempre que hablo sobre decrecimiento, antes de entrar en materia, formulo 3 observaciones preliminares que pretenden deshacer 3 posibles malentendidos. Primera de ellas, se discute mucho y se discutirá más sobre si es imaginable un proyecto de decrecimiento, tal y como yo lo defiendo, dentro del capitalismo. No tengo mucho tiempo para detenerme en la discusión teórica. Me voy a limitar a señalar que el proyecto de decrecimiento que yo defiendo no pretende sustituir a las contestaciones históricas del capitalismo. Prefiero acogerme a la idea de que es un agregado a esas contestaciones. Señalaré, eso sí, que es un agregado importante. Cuantas veces he tenido la oportunidad de repetirlo, he señalado que, a mi entender, cualquier contestación del capitalismo en el mundo opulento a principios del siglo XXI tiene que ser, por definición, decrecentista, autogestionaria y antipatriarcal. Si le falta alguno de estos 3 pivotes, me temo que estará haciendo el juego a ese sistema que teóricamente dice contestar. Segunda observación preliminar. Como veréis inmediatamente, en una de sus matrices fundamentales, el proyecto del decrecimiento señala que en el mundo opulento tenemos que reducir nuestros niveles de producción y de consumo. Alguien preguntará inmediatamente, ¿y esa propuesta la formuláis en los mismos términos en relación con los países del sur? La respuesta es no, pero. El no creo que se justifica por sí solo. Si la renta per cápita en Mali o en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parecería razonable que pidiésemos que los habitantes de ese atribulado país reduzcan sus niveles de consumo. Conviene justificar, sin embargo, el pero. Los habitantes de ese desgraciado país deben tomar nota de lo que nosotros, en el norte opulento, hemos hecho mal, siquiera solo sea para no repetirlo. Tercera y última observación preliminar. No deseo en modo alguno ignorar que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se pregunta si estamos defendiendo que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 500 euros mensuales, la respuesta inmediata y lógica es que no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que ser un proyecto de redistribución radical de los recursos. Bueno, hechas estas 3 precisiones iniciales, entro ahora sí directamente en materia. Primera apreciación que quiero trasladaros. En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, niveles altos de consumo. La desigualdad y el desempleo no ganan terreno. Los servicios públicos se hallan, en fin, razonablemente asentados. Sobran las razones, desde mi punto de vista, para recelar de todas estas supersticiones. Formularé de manera muy rápida 6 de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sabéis, lleva creciendo espectacularmente 20 años. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 2 decenios atrás. Segundo, la relación del crecimiento económico con la generación de empleo es mucho más difusa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en los últimos 30 años, en los cuales, y sin embargo, en ellas, en términos objetivos, se ha destruido empleo. Tercer motivo,
El crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. Cuarto, provoca con frecuencia el agotamiento de recursos que sabemos no van a estar a disposición de las generaciones venideras. Quinto, en lo que se refiere a los países ricos, su crecimiento económico se vincula en un grado u otro con el expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. Menciono un sexto y último motivo, que remite a un código individual. El crecimiento económico ha propiciado entre nosotros el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de ese modo de vida esclavo hay tres grandes fórmulas. La primera se llama publicidad, un conjunto de instrumentos muy eficientes que nos obligan a comprar lo que objetivamente no precisamos y, llegado el caso, aquello que nos repugna. El segundo de esos instrumentos es el crédito, que permite muy a menudo que obtengamos el dinero necesario para adquirir eso que no necesitamos. Y el tercero y último se llama caducidad. Los bienes, como sabéis, son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de servir, con lo cual, mal que bien, nos vemos en la obligación de adquirir otros nuevos. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, invoco una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento y que creo retrata fidedignamente la cuestión. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla, conforme a la imagen tópica, adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada jornada? Sí, bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas. ¿Qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante todavía abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo, a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a recordar que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero olvidemos por una vez esta dimensión. Segunda observación que quiero haceros. Somos con mucha frecuencia víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado no acertamos a manejar. Voy a proponeros 2 ejemplos de lo que quiero decir. Vaya el primero. En el año 2005, el gasto sanitario anual per cápita en Cuba ascendió a $236. En ese mismo año, el gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos se elevó, en cambio, a $5.274. Retraduzco estas 2 cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud establece todos los años un ranking que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, en ese ranking, a Cuba le tocaba el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que correspondía a los Estados Unidos.
Ojo con lo que digo a continuación. Lo que acabo de subrayaros obliga a cuestionar un axioma de sentido común en la economía, el que viene a decir: si yo destino a determinada actividad muchos más recursos que tú, por lógica, obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzas tú. Desmiente el valor universal de ese presunto axioma. Para explicar lo que sucede, a buen seguro que habrá que incorporar determinadas virtudes del sistema sanitario cubano. Bien es cierto. Pero con toda certeza habrá que referirse también a algunos de los efectos paradójicos de la escasez y de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En una sociedad de la escasez como la cubana, la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras, algo que bien sabéis no suele ocurrir en las sociedades de la opulencia. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta, de nuevo con efectos positivos en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo ejemplo. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy más de 3 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Desde hace bastante, las encuestas reflejan, sin embargo, que cada vez son más numerosos los norteamericanos que declaran ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada 3 años atrás concluía que un 49% de los norteamericanos confiesa ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Intentemos bucear en esta sorprendente realidad de un país que ha experimentado un formidable crecimiento económico desde bastante tiempo atrás, que ha incorporado además maravillosas tecnologías presuntamente liberadoras, pero que sin embargo no parece en disposición de garantizar el bienestar más básico para una buena parte de sus conciudadanos. Bueno, todas y todos hemos utilizado alguna vez esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con prudencia. En los estadios inferiores del desarrollo, la disposición de dinero, la disposición de recursos, claro que tiene que ver con el bienestar y con la felicidad. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran, sin embargo, las razones para argumentar que, dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades de la opulencia es antes un indicador de infelicidad manifiesta que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera. Invoco una vez más el sentido común imperante en nuestras sociedades, que sugiere desde mucho tiempo atrás que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Pero estamos en condiciones de afirmar taxativamente, sin margen para la duda, que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a vivir mejor que mi generación. Me temo que nadie puede responder de manera rotunda a esa pregunta, algo que nos emplaza, como antes decía Manolo Garí, ante una genuina crisis de civilización. Tercera observación que quiero haceros. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara, rotunda, en lo que respecta al relieve de un problema central: la huella ecológica. Ese problema remite en una dimensión más general a la escasez de recursos en un planeta limitado. Si vivimos en un planeta limitado, no parece que sea razonable, ontológicamente, que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Permitidme que intente retratar ese problema de la mano de 3 metáforas diferentes. Vaya la primera. Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 23 nudos, camino de un acantilado con el que, inevitablemente, a menos que modifiquemos el rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del Protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 23 nudos, sino a 21. ¿Qué significa esto? Significa que si el pronóstico inicial sugería que íbamos a toparnos con el acantilado al cabo de 50 días, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo.
El rumbo no lo hemos modificado. Segunda de las metáforas, que bebe de la condición del barco más afamado, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente en el Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantos pasajeros como se encontraban a bordo del buque. ¿Esto, en términos de la metáfora, tenía algún remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del barco para utilizar la madera y construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que creo que está implícito en la metáfora. El discurso dominante repite incansable que debemos encarar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral, ecológica y social. Quienes nos han situado al borde del abismo, al borde del precipicio, tienen por fuerza que perder. Vaya la tercera y última de las metáforas. Imaginemos un estanque en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que conforme a ese ritmo, el estanque estará repleto de nenúfares al cabo de 30 días, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 30 días pensáis que el estanque estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez invite a responder, el día 15. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 29. El día 29 los nenúfares ocupan la mitad del estanque. Como quiera que se multiplican por 2, al día siguiente colmarán todo el estanque. El día 28, los nenúfares ocuparán una cuarta parte del estanque. El día 27, una octava parte del estanque. El día 26, una 16ª parte. Pongamos por caso que estamos en el día 26. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una 16ª parte de la superficie del planeta. Pero alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan 4 días. De tal manera, por añadidura, que cuanto más tardemos en encarar los problemas de fondo, más recursos, más energías serán precisos. Por detrás de estas 3 metáforas está, como lo sugerí hace unos minutos, la huella ecológica. Explicado el concepto en su dimensión más elemental, la huella ecológica mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En este caso debo subrayar el vigor de esa primera persona del plural que acabo de utilizar. Somos fundamentalmente, aunque no exclusivamente, los habitantes del norte opulento, los responsables del crecimiento imparable de la huella ecológica. Ante una tesitura tan delicada como esta, siempre me considero en la obligación de rescatar 2 opiniones de uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Castoriadis señaló, 15 años atrás, que le producía mitad fascinación, mitad indignación, comprobar cómo las personas que entre nosotros reclaman reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de utopistas incorregibles. En tanto y en cuanto, sorprendentemente, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivables a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía Castoriadis era un poco truculento. Decía, imaginemos a un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera,
removiendo Roma con Santiago para colocar a su hijo en manos de los mejores médicos y determinar si el diagnóstico es certero o no. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer será reaccionar diciendo: bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de manos. Pues esto es, parece, lo que estamos haciendo nosotros. Cuarta de mis observaciones. No deseo esquivar el sentido de fondo de un elemento central de la propuesta del decrecimiento. Para explicarlo, voy a refrescar la memoria de los más viejos aquí presentes sobre un debate que se registró hace unos 30 años y que enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a sacar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate afectaba al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decían: hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían: hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo es que un debate de naturaleza similar debe cobrar cuerpo entre nosotros en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Lo que estamos diciendo es que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva, en su caso clausurarla, de sectores económicos enteros. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la aviación, en la industria de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria de la publicidad. Si hacemos esto, alguien replicará inmediatamente: generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a ese innegable problema? Utilizaremos dos fórmulas distintas. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. La segunda fórmula señala que en los sectores económicos convencionales que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la suma de estas dos medidas en términos casi individuales será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros a menudo hilarantes niveles de consumo. Estoy obligado a realizar dos precisiones sobre lo que hay en la trastienda de esta propuesta principal. ¿Cuál es la primera? Enuncio una obviedad. No estamos diciendo que los niveles de producción y de consumo deben reducirse a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que debemos reconstruir unos niveles de producción y de consumo que permitan rescatar la huella ecológica de más que hemos ido generando. ¿Cuál es la segunda de mis observaciones? Me interesa muy mucho subrayar que el proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste. No es un proyecto que reclama sacrificios permanentes. Su icono mental no remite a la actitud de unos lamas que se aíslan en un monasterio en una de las cimas del Himalaya, por muy respetable que pueda ser esa opción. La principal página francesa por el decrecimiento se autotitula Página por la alegría de vivir. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual?, reclaman un incremento de las relaciones sexuales sobre la base de la necesidad de postular la primacía de la vida social frente a la lógica frenética de la producción, de la productividad, de la competitividad y del consumo. Me temo que lo que es triste es lo que padecemos hoy de la mano de nuestras ataduras al calor del modo de vida esclavo. Quinta observación que quiero haceros. Me interesa muy mucho subrayar que la propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo, que reclama la introducción de principios y valores muy diferentes de los hoy existentes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Primero, lo acabo de mencionar, la primacía de la vida social frente a la lógica frenética de la producción, del consumo y de la competitividad. Segundo, el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero, siempre mercantilizadas, que se nos ofrecen por doquier. Tercero, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuarto,
el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento. Quinto, la necesidad de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras administrativas, productivas y de transporte. Sexto, la recuperación de la vida local frente a la lógica desbocada de la globalización en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. Séptimo y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría aducir que principios y valores como esta media docena que acabo de enunciar nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es así. Hay al menos 4 ámbitos importantes en los cuales es muy fácil rastrear el ascendiente de esos principios y valores. El primero de esos ámbitos lo proporcionan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más sólida, más clara en el caso de la tradición libertaria, pero no faltan en modo alguno en las restantes. Segundo terreno, el que configura eso que hemos empezado a llamar economía de cuidados, fundamentalmente protagonizada por mujeres y materializada en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, al margen las más de las veces de las relaciones monetarias y siempre de manera ecológicamente sostenible. Una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren fundamentalmente de mujeres es una comprensión mucho más espontánea de lo que implican principios y valores como esos que acabo de mencionar. Tercer terreno, no exento de equívocos, la propia institución familiar como tal. Estos neoliberales, que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común, no lo universal, pero lo común dentro de la institución familiar es que impere la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Menciono un cuarto y último terreno de manifestación de esos principios y valores, el que aportan muchas de las prácticas cotidianas de nuestros campesinos, o al menos de nuestros campesinos más viejos, y de muchos de los integrantes de esos pueblos del sur que nos empeñamos en descalificar como si fueran primitivos y atrasados. De nuevo echo mano de un ejemplo. La historia cuenta que hace unos años un grupo de misioneros se adentró en una región perdida de la Amazonia brasileña y se tapó con unos indios que se dedicaban a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros decidieron hacer un esfuerzo y obsequiaron a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresaron a aquella misma región, se encontraron de nuevo con los indios y uno de los misioneros preguntó: ¿y los cuchillos qué tal? Uno de los indios respondió inmediatamente: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. El misionero responde: supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio replica perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental sí que se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes del norte opulento. Sexta observación y penúltima que quiero haceros. Me interesa prestarle atención a un par de ejemplos de debates más o menos vivos entre nosotros que creo ilustran bien qué significa esto del decrecimiento. Voy por el primero de ellos. He subrayado muchas veces que, a mi entender, nada retrata mejor simbólicamente las miserias de nuestras sociedades que aquello que produce tanto orgullo entre nuestros gobernantes, la alta velocidad ferroviaria. ¿Por qué digo esto? Por 4 razones diferentes. Primera de ellas, el destrozo medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Se ha repetido en muchas ocasiones que la irrupción de la alta velocidad ferroviaria está llamada a permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades comunicadas por esos trenes. No parece que sea literalmente cierto.
El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona ha reculado, bien es cierto, pero en modo alguno ha desaparecido. ¿Por qué? Por una razón fácil de entender. Es muy fácil encontrar billetes de avión más baratos que las tarifas pecaminosas que ofrece el AVE. Al margen de lo anterior, quiero recordaros que el AVE no es ninguna bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 km por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 km por hora. Segundo argumento. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados en los 2 últimos decenios a construir las nuevas líneas de alta velocidad y los asignados desde mucho tiempo atrás a construir autovías en una franca apuesta en provecho del transporte privado se hubieran asignado a modernizar el ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato interesante. La alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia a alguna localidad que se halla a mitad de camino, a costa de perjudicar a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad entre A Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. Los pronósticos sugieren que será inaugurada el año que viene. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros. Están previstas 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme que ironice. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidad cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era, sin embargo, esto lo que quería subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea de alta velocidad se solapa con el trazado del viejo tren convencional que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que se habían beneficiado de tal servicio. Menciono un cuarto y último dato. Hace unos años, en Andalucía, escuché en labios de un colega un comentario sobre esto que me pareció muy atinado. Dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro, de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes. Hace media docena de años, esta excelsa figura intelectual que es el presidente español Rodríguez Zapatero inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. En aquel momento, el reclamo publicitario vinculado con esa inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Granada y Madrid, o entre Madrid y Granada, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su desplazamiento a Madrid y otra hora y media en su regreso a Granada, un total de 3 horas. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más, un total de 54 euros. Eso que no estábamos hablando entonces, ni estamos hablando ahora de un AVE Madrid-Granada. Todavía hoy es un tren convencional que discurre, eso sí, en buena parte de su trayecto por la vía de alta velocidad. Cuando exista un AVE Madrid-Granada, las tarifas serán aún más altas. El granadino en cuestión, que era probablemente un decrecentista sin saberlo, confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto, lo decía así, y que le permitía ahorrarse, claro, 54 euros que no precisamente le sobraban. Propongo un segundo ejemplo de lo mismo. Sabéis que en diciembre fue inaugurada una nueva línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia. Unas semanas antes, esta otra estimulante figura intelectual, que es mi paisano, el ministro de Fomento, el señor Blanco, convocó una rueda de prensa en la cual echó mano de una estadística realmente demoledora. Sería demoledora
si en este país de mierda que tenemos hubiera algún periodista con un moderado sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad va a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre Madrid y Valencia, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Extraigo la única conclusión posible de semejantes cifras. Se han invertido miles de millones de euros de recursos públicos para construir una infraestructura de transporte que va a permitir que la mitad de los ricos que viajaban entre Madrid y Valencia en avión se cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se movían en autobús van a seguir moviéndose en autobús. Esto que os cuento conduce a formular una pregunta que parece tontorrona, pero que a mi entender da en el clavo de la cuestión. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una minoría bastante asquerosita de nuestros conciudadanos. ¿Cuál es el otro debate que me interesa rescatar? Antes Manolo se refirió a esta cuestión. Muchas veces he contado que un compañero de facultad, fallecido un par de años atrás, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Los todólogos, ya sabéis, estas personas que inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que en efecto no sabían absolutamente nada. ¿Para cuándo una campaña de nuestros movimientos sociales directamente encaminada contra las figuras de los tertulianos? Bueno, hace un par de años, contemplando una tertulia en televisión, observé absorto cómo uno de los tertulianos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. Realizó, y no estoy ironizando, un análisis extremadamente lúcido y puntilloso del delicado panorama energético que se nos echa encima. Yo estaba realmente atónito, no parecía él, hasta que entendí lo que ocurría. Lo entendí cuando terminó su intervención. Al terminar su intervención, subrayó que pese a que el panorama era muy delicado, existía una solución que se llamaba, como podéis intuir, energía nuclear. Estaba claro que había sucedido. Nuestro buen hombre había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía decir para provocar la conclusión inexorable de que la energía nuclear era nuestra tabla de salvación. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Antes lo ha señalado Manolo. Los pronósticos al uso señalan que hay uranio para 50 años. Pero los partidarios de convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. El cálculo aritmético es sencillo. Tendríamos uranio para 15 o 20 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales. La construcción de estas últimas, de los edificios, es muy onerosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta universalmente cara y reclama de subvenciones públicas. Las condiciones de seguridad de las centrales, no preciso subrayar esto en el momento en el que estamos, dejan mucho que desear. El año pasado vi en televisión una entrevista que le realizaba Iñaki Gabilondo a esta otra estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno español, Felipe González. Le preguntó por esto que tenemos ahora entre manos. ¿Qué hay que hacer para afrontar el delicado panorama energético que se nos echa encima? González respondió que había que arbitrar 3 grandes medidas. Primera, desplegar energías limpias y renovables. Segunda, diversificar las fuentes de suministro. Tercera y última, cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino subrayar lo que llamativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que no dijo? Que teníamos que reducir nuestros niveles de consumo energético, cuando es la primera y más elemental de las respuestas ante un problema de creciente escasez.
si alguien es tan ingenuo como para preguntarse por qué González no lo dijo, responderé que cobra desde hace bastantes años, y no precisamente mal, de las industrias del sector energético, con lo cual está literalmente incapacitado para decir algo sensato al respecto. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, tenemos que arbitrar dos grandes medidas. La primera es la primera de las que invocaba González: desplegar energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida derrochador y despilfarrador. Y la segunda pasa por reducir sensiblemente los niveles de consumo. Séptima y última de mis observaciones. Desde hace bastante tiempo, cuando acabo mis charlas sobre decrecimiento, invito a prestar atención a dos horizontes diferentes. El primero remite a una realidad saludable. He sostenido impertérrito y en medio de las risas de muchos, risas no, son risas simplemente, que íbamos a asistir a un renacimiento, a una edad de oro de los movimientos sociales críticos. Y sospecho que estamos entrando en ella. Siquiera solo sea porque la osadía y la ignominia de nuestros gobernantes, su incapacidad para establecer algún freno en lo que están haciendo, mueve ese carro de manera prácticamente inexorable. Hace 10 años, una propuesta provocadora como esta del decrecimiento hubiera suscitado de nuevo sonrisas. Y hoy, sin embargo, es comúnmente recibida con los ojos muy abiertos, por lo que tiene de subversiva, pero también de respuesta lógica ante lo que tenemos entre manos. Hace unos meses, una compañera de universidad que había escuchado una charla sobre decrecimiento me dijo que le parecía una propuesta muy atractiva. Y yo me consideré en la obligación de reflexionar por qué a mucha gente esa propuesta le resulta atractiva. Y creo que la respuesta más clara viene a decir que incorpora dos elementos muy diferentes entre sí, casi me atrevería a decir que contradictorios. El primero de esos elementos es que es una propuesta provocadora. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos poco menos que mágicamente nuestros problemas creciendo, nosotros decimos literalmente lo contrario. Decimos que el crecimiento económico hoy forma parte de nuestros problemas. Pero siendo esa una propuesta provocadora, no es una propuesta ajena a cosas que llevamos dentro de la cabeza. Con toda certeza, quienes estáis aquí podéis aportar ejemplos de vuestra vida cotidiana que se sitúan con mucha claridad en una percepción muy próxima a la del decrecimiento. ¿Cuál es el otro horizonte al que hay que prestar atención? Hace 7 u 8 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en ese libro señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri sugiere antes bien que debemos estudiar en detalle el contenido de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en manos de una escueta minoría de la población planetaria a través de un proyecto de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que infelizmente está heredando el actual, hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo, por cifrar el argumento con otro ejemplo, que buena parte de las medidas que la Unión Europea aplica de un tiempo a esta parte a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos, hunden sus raíces también en un proyecto de esta naturaleza. Acabo. He contado muchas veces que hace un par de años compartí en Madrid una mesa redonda con una chica que, por lo que me explicaron, era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida, dicho sea de paso, a los dardos críticos del Partido Popular, que al parecer entendía que era una izquierdista indómita.
A esta chica le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación, a mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen mucha relación entre sí. Recuerdo que en el transcurso del debate, en un momento determinado, enuncié lo que mal que bien era una queja. Dije: me parece llamativo que a lo largo de los 2 últimos años, en esos programas matinales de televisión, por los que han pasado entrevistados centenares de políticos, de economistas, de sindicalistas, nadie se haya asomado ni de lejos a la perspectiva de cuestionar las presuntas virtudes del crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar, en tiempo y modo, qué es esto del decrecimiento. Esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que ese vacío, al menos en el caso de Televisión Española, quedase inmediatamente colmado. Vaya por delante que no volvimos a saber nada de ella. Recuerdo perfectamente qué fue lo que me dijo cuando nos despedimos. Me dijo: oye, Carlos, ¿y esto del decrecimiento no será, verdad, una cosa un poco revolucionaria? Yo, como podéis intuir, me quedé completamente perplejo sin saber muy bien qué decirle. Entre otras razones, por una, tenía al alcance de la mano 2 respuestas perfectamente legítimas, pero completamente distintas. La primera hubiera consistido en decir: pues mira, sí, ¿para qué te voy a engañar? Si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la autogestión y la democracia directa, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego en nuestras sociedades, describir eso como revolucionario es legítimo. Pero quiero subrayaros que tenía al alcance de la mano otra posibilidad bien diferente, que hubiera consistido más o menos en decir: pues mira, no, es un proyecto de gente muy tranquila que está cada vez más preocupada con el derrotero de la especie humana, con los daños que le estamos haciendo a la naturaleza, los que estamos infligiendo en las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. Y en ese sentido reivindicamos orgullosamente para nosotros la condición de conservadores, atribuyendo a esa palabra, claro, un significado diferente que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales, que bien sabéis, niegan la existencia del cambio climático, esta otra estimulante figura intelectual que es el señor Rajoy, sobre la base del testimonio de su primo de Sevilla. Bueno, si no somos capaces de decrecer en el norte opulento, en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, me temo que acabaremos por decrecer de mala manera de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo que padecemos. Gracias por haberme escuchado. ¿Quieres algo? Muy gracias.